Buenos días. En la última clase habíamos terminado con un poco el análisis de lo que es la ley 17711, el decreto ley, ¿no? Como siempre aclaramos, el decreto ley 17711 y su influencia por ser quizás la primera vez que se realizaba una actualización en la estructura del Código Civil de Vélez Sarsfield. Hacíamos referencia allí a que fundamentalmente fueron incorporadas al Código de Vélez algunas figuras que, producto quizás de la época donde Vélez había redactado y donde se había sancionado el Código Civil, que comenzó a regir en 1871, un sinnúmero de situaciones jurídicas no se daban dentro de la sociedad de ese momento y fueron apareciendo después. Por lo tanto, los problemas jurídicos también fueron apareciendo después, y en ese año 1968 apareció esa posibilidad de ayornar de alguna manera las ideas de Vélez Sarsfield. Eso fue hecho por una comisión, como decíamos en la clase anterior, que tuvo varios integrantes, pero que siempre se recuerda a la figura de Guillermo Borda por ser en ese momento un poco el que coordinó las actividades de la comisión redactora, y además que en ese entonces, dentro del gobierno militar de Onganía, él ocupaba el Ministerio del Interior y por lo tanto su influencia fue notoria, más allá de sus características particulares y de sus calidades como jurista. Lo cierto es que tenía una posibilidad política muy clara en el sentido de poder influenciar sobre lo que fue la letra final del decreto ley 17711. Cuando después de ese tiempo se sigue evolucionando dentro del derecho civil argentino y dentro de lo que es la codificación, vamos a ver un periodo quizás bastante extenso en el cual no hay una actividad legiferante que influya dentro de lo que son las normas del Código Civil. Es decir, después de la reforma del decreto ley 17711 y más allá de la actividad interpretativa que varios autores civilistas argentinos van a hacer sobre cuál era el alcance que trataba de imponer la nueva reforma, no hubo, producto de la inexistencia de gobiernos democráticos durante un largo lapso de ese tiempo, no hubo actividad legislativa, porque obviamente los órganos legislantes se hallaban cancelados por la actividad de esos golpes que hacían llegar al poder a dictaduras cívico-militares. Salvo el periodo del año 73 al año 76, donde fue el gobierno de presidentes elegidos democráticamente, Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón, más allá de la muerte de Perón en julio del 74 y la asunción de quien era la vicepresidenta, María Isabel Martínez de Perón. Lo cierto es que hasta ese momento, hasta el año 73, y luego del 76 al 83, estuvimos gobernados por regímenes militares, claramente militares en algunos casos, y en otros casos cívico-militares, como es precisamente la dictadura que azotó el país entre el año 76 y el año 1983. Como consecuencia de ese proceso histórico, no puede rescatarse durante ese tiempo, ¿no?, ninguna normativa, ninguna ley que haya sido de utilidad para lo que nosotros entendemos como importante dentro del Código Civil. La
La reforma de 1968, bueno, fue en realidad una rara avis, porque pese a provenir de un gobierno militar, lo cierto es que le fue encargada a una persona que al menos conocía de lo que era el derecho civil. Borda ya había escrito muchísimos artículos sobre cuestiones de derecho civil y bueno, se notó su influencia dentro de esa reforma. Pero volvamos a la época democrática. Ya en 1983 resurge la democracia en nuestro país y por lo tanto la actividad del Congreso va a ser mucho más fructífera y por lo tanto va a tratar de abocarse a las cuestiones que la sociedad de ese momento trataba de imponer en cuanto a la legislación. Y en ese tiempo sí van a aparecer algunas leyes que tienen clara influencia en el derecho civil. En algunas clases anteriores hablamos de cómo se modificó a través de la ley 23.264, que es del año 1985, cómo se modificó todo el régimen de filiación y patria potestad. Piensen ustedes que esa regulación provenía mayoritariamente de la época de Vélez, donde la estructura familiar y de organización familiar era bastante distinta a la que se va a dar ya en 1984-85, cuando comienza a discutirse la ley y cuando va a sancionarse la ley 23.264, con solo pensar que bueno, había una categoría de hijos matrimoniales, extramatrimoniales y de alguna manera una diferenciación discriminatoria hacia aquellos que no eran hijos digamos, de la estructura matrimonial, que se veía que repercutía en situaciones de herencia o en muchísimas otras situaciones. Era un trato discriminatorio, y la ley 23.264 lo que va a hacer es equiparar a todas las categorías de hijos, dándole igualdad de derechos a todos ellos, sean matrimoniales o extramatrimoniales. También a través de esa ley se modifica el régimen de patria potestad. Antiguamente toda la normativa del código apuntaba a una disminución de aptitudes de la mujer, y en este caso dentro del rol paterno-filial, el que mayor atribución tenía, el que tenía sobre sí la capacidad y la titularidad de la patria potestad con respecto a los hijos menores, era el varón, era el padre. Eso suscitaba un montón de situaciones también claramente que demostraban una minusvalía por parte de la madre para hacerse cargo de la responsabilidad de crianza de sus hijos, de tomar las decisiones, un contrasentido, porque piensen ustedes que en esa época, sobre todo, quizás hoy es diferente, pero en esa época la que tenía mayor contacto y la que ocupaba un rol preponderante, de hecho en la mayoría de los casos era precisamente la mujer, no el hombre, y sin embargo ocupaba un rol inferior en la ley en cuanto a la posibilidad de tomar decisiones con respecto a sus hijos menores. En ese caso, el ejercicio de la patria potestad estaba reservado al padre. A través de la sanción de esta ley, lo que se logra es equiparar tanto la figura del padre con la de la madre, para que la patria potestad sea ejercida conjunta e indistintamente por ambos progenitores, es decir, las decisiones sobre la crianza, las decisiones sobre la forma de ejercer la patria potestad va a ser unificada y compartida con igual capacidad tanto para el padre como para la madre.
En el año 1987 aparece la sanción de lo que se llamó la ley de divorcio. En realidad, como nosotros veíamos también en clases anteriores, el matrimonio tenía una característica particular en nuestro país que era indisoluble, es decir, solo desaparecía, se extinguía por causa de muerte de alguno de los cónyuges y por lo tanto respondía a una matriz de mucha dureza. La realidad ya, obviamente ya en el año 1968 o mucho antes, pero con mucha más claridad en la década del 80 en nuestro país, existían un sinnúmero de parejas que se encontraban separadas de hecho, no convivían, pero que no podían regularizar esa situación desde el punto de vista de la ley porque no existía la posibilidad de divorciarse. Había habido, nosotros hicimos referencia, en el año 1954, un año duró esa posibilidad, entre 1954 y 1955, la ley 14.394 autorizó la posibilidad del divorcio en la Argentina, pero duró muchísimo, duró muy poco tiempo y por lo tanto no tuvo ninguna efectividad. Piensen ustedes que recién 30 años después, cuando la realidad era claramente otra, a través fundamentalmente de la jurisprudencia primero, se fue intentando de algún modo dejar sin efecto ese carácter indisoluble del matrimonio civil, y las primeras decisiones de la Corte, ya cuando llega la democracia, pero que son del año 85, en realidad la Corte declara la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil en cuanto determina esa indisolubilidad, y por lo tanto esos precedentes jurisprudenciales van a tener la fuerza suficiente para que las cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, a través de un proyecto del Poder Ejecutivo, impulsa la declaración de divorcio a través de ciertos mecanismos procesales. Eso motivó, como se imaginan ustedes, una tensión muy dura entre lo que era la Iglesia Católica, que defendía a ultranza el carácter indisoluble del matrimonio civil, como lo hace con el matrimonio religioso ante la Iglesia, pero bueno, es una institución del derecho civil, por lo tanto la injerencia de esa religión no tendría por qué darse en este ámbito, pero lo cierto es que las presiones eran muchas hacia los poderes del Estado, y sin embargo con la mayoría de la voluntad popular volcada hacia la regularización de las situaciones de hecho de los no convivientes, es decir, de los separados de hecho, se logra la sanción de la ley 23.515, que establece esa posibilidad de que exista un divorcio vincular, ya sea por presentación conjunta, es decir, por mutuo consentimiento de ambos contrayentes, superado un lapso de tiempo del matrimonio, o por otro lado directamente un caso contradictorio, es decir, que el divorcio sea resuelto por un juez, pero que podía existir contradicción entre una parte que quería divorciarse y la otra parte que no aceptaba al menos la responsabilidad en cuanto a la culpa del divorcio, y finalmente era resuelto por un juez, es decir, el divorcio podía ser decretado por culpa de uno de los cónyuges o por culpa de ambos, o sin culpa, y las consecuencias, digamos, de esa declaración de divorcio después se iban a ver en la parte de bienes o en lo que es la división de la sociedad conyugal. Y bueno, finalmente se sanciona la ley 23.515, que autoriza esta posibilidad de solicitar ante un juez el divorcio vincular.